Saludos, bienvenidos al inicio de este canal, La Regla Quimbiza y sus secretos. Nuevo canal de YouTube que estoy constituyendo. El tema de hoy tiene que ver con Andrés Petit, conocido como Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, y su regla Quimbiza. No es el mismo Andrés Petit que Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit. Vamos a hablar de este y su regla Quimbiza. Bueno, no sin antes aclarar por qué tengo este nuevo canal. El canal anterior, que se llamaba Los Secretos de la Regla Quimbiza, lógicamente hubo un inconveniente. Alguien trató de hacer algo fraudulento a través de ese canal y YouTube lo detectó. Gracias a YouTube, pues no permitió que las personas cometieran hechos delictivos a través de mi contenido. Eso es para aclarar por qué tengo este canal, pero sigo siendo el mismo y sigo subiendo contenidos. Pero para las personas que están iniciando en este mundo de las reglas de Palo Monte, vamos a hablar hoy de este personaje tan importante. Les invito a que se suscriban al canal, le den me gusta, me sigan para que tengan buena información relacionada con esta regla de palo, que bueno, ya es conocida como una religión como tal. Entonces, ya habiendo aclarado lo del tema, porque tenemos un canal nuevo, vamos al inicio al contenido de hoy. Como les dije, pues les agradezco que se suscriban al canal, le den me gusta y me apoyen. Recomienden el canal porque el canal es muy bueno y tiene muy buena información, sobre todo para las personas que quieren iniciarse en las reglas de Palo Monte, en especial en la regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Van a tener como una especie de curso a través de los videos que yo hago, porque les vaya muy buena información. Claro, en el corto tiempo que lo hago, media hora, 45 minutos, no puedo explicarle la ciencia completa de la regla, pero sí un buen introductorio. Ok. Como les dije, este personaje, Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, y su regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje, a la cual pertenezco y de donde soy padre maestro. Posteriormente voy a ir aclarando por qué nosotros nos llamamos padre maestro, que es lo mismo que Tatinquisimalongo, y otros términos que son similares, pero que tienen un nombre diferente. Muy bien, entonces continuamos. Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit fue Isue Bacocó, de la potencia o agrupación de ñañingos. Oigan bien esto. Isue es un sacerdote. Ñañingo es un término despectivo que se le decía a las personas que participaban en ciertas sectas. Bien, y ese era un término que se le daba en aquel entonces. A veces le decían hasta los diablitos, que también es un término despectivo por ser negro, y que pertenecían a estas sectas que eran, como quien dice, secretas. Son sectas secretas. Esta secta o agrupación se les conocía como abacuá. Muy bien. Los abacuá eran como, para resumir, como decir los masones. Los abacuá eran como los masones negros.
de esa época, en ese momento. Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit pertenecía a una potencia, a una tierra diferente a esta que él fundó. Oigan bien, él pertenecía a una tierra, en esa tierra no se admitían hombres blancos. Petit, por conocimiento religioso y por querer expandir muchas cosas, decidió separarse de esa tierra o potencia en la que él estaba y fundar una él. En esta que él funda, lógicamente, él es Isue Bacopó. Lógicamente, es allí donde él inicia al hombre blanco, supuestamente, porque le vendió secreto por 80 onzas de dinero. Pero Petit argumentaba que él lo hacía porque de esta manera sobreviviría la creencia de los abacuá, que no es religión. Oigan bien, los abacuá no es una religión, es una secta armónica que ellos ayudan a personas. Cuando Petit funda esa regla y jura a estos blancos pintados de negro, los jura allí y les cobra, con eso él compró la libertad de otros esclavos que iban a ser posteriormente plaza de esa agrupación de ñañingos o de esa agrupación o esa potencia que había fundado Andrés Petit, teniendo en cuenta que plaza es una posición que tienen determinadamente ellos allí o asignada que tienen que cumplir, como el que abre la puerta, el que riega la mata, el que toca el tambor. Cada eso es una plaza. Entonces ellos iban a cubrir eso allí y aparte de eso, con ese dinero, Petit le compró la libertad. Muy bien. Es por esto que él funda esa potencia. Más no como la gente cree que él le vendió el secreto de la palería a los blancos. No, no. Él juró, lógicamente, fue en la potencia abacuá, que no entraba blanco. De hecho, en ninguna regla de palo, aparte de esa potencia, entraban blancos. Aclarando esta situación, que este término, que cuando se habla de potencia y tierra, es abacuá, no es palería, no es religión quimbisa. Dentro de la religión quimbisa se habla de templos, muy bien, se habla de órdenes religiosas, pero no se habla de potencia y tierra. Eso es de abacuá. Y órdenes religiosas o templos como Nansus sí tienen que ver, lógicamente, con las reglas quimbisas o las reglas de Palomonte. Ok, ya aclarado ese tema también, las potencias de ñañingo, como se les decía en esos entonces, que eran los abacuá, que era una sociedad secreta, esto les permitía a ellos mantener, valga la redundancia, un secreto interno. Pero no como la gente creía. Aquí hay algo que ellos hicieron para que las personas respetaran esa potencia. Cuando las personas querían indagar sobre ellos les decían que para ser abacuá había que matar a alguien o a un familiar cuando ellos le dijeran, o que había que hacer un sacrificio de algún familiar. Eso con la intención de que ellos se alejaran, pero esa era mentira. Ellos lo hacían por hacerlo, pero no, ellos eran muy buenos. Los abacuá, esas potencias secretas, lo que hacían era ayudarse entre ellos como hermanos. Eran como unos masones. Ayudaban a personas, se ayudaban ellos, comprobaban la libertad de otros esclavos. Eso era lo que Petit hacía. Sin embargo, Petit, antes de ser de la regla quimbisa, Petit era mayombero.
se creó allá la palería Mayombe y lógicamente él pertenecía y él era tata allí con una prenda que era una mamalola. Su prenda o su fundamento, su tronco, era una mamalola. Lógicamente Petit estudió y practicó muchas religiones de las que tenía muchísimo conocimiento. Petit era terciario dominico. Voy a aclarar este punto aquí. En algunas partes dice que Petit era terciario franciscano, teniendo en cuenta que, oigan bien, primario sacerdote, los sacerdotes son primarios ante la religión, secundario las monjas y terciarios las personas que son arraigadas en una religión, que asisten frecuentemente y tienen sociedades religiosas a la fe católica. En este caso, él era partícipe activo de los dominicos y no de franciscanos. Para aquel entonces no habían franciscanos en La Habana, en Cuba, pero sí habían dominicos. Y él frecuentaba la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, donde también habían dominicos. Y él era terciario dominico. Aparte de ser palero, de ser tata, y partícipe activo también del espiritismo cruzado que tiene Cuba. ¿Qué es un espiritismo cruzado? El espiritismo cruzado de Cuba es la fe católica con el espiritismo, la palería, la santería y algunas cosas de Ifá. Y autóctonos de los taínos, que eran indígenas caribeños que vivían allí. Muy bien, eso es un espiritismo cruzado. Él también era partícipe de ellos. Todos estos conocimientos que él tenía, inclusive se dice que él era babalao y que viajó al Vaticano y el Papa bendijo su báculo o su bastón. Todas esas cosas y ese conglomerado de conocimiento lo motivan a él. Oigan bien, lo motivan a él a tomar la decisión de crear una regla de palo monte que reuniera todas esas características e hicieron un ajiaco. Otros le llaman revoltillo, otros le llaman sancocheros o sancocho, pero el término es un conglomerado de conocimientos que él metió, en esta creencia religiosa, con estatutos, con personas que estuvieron allí, que participaron, con acta constitutiva de la religión y hasta con reglamento interno. La única regla que tiene todas esas condiciones por escrita, él las hizo. Fue una persona muy valiente porque decidió cambiar. Ejemplo, no quiero ofender, pero ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo se tiró al mundo encima y cambió los patrones religiosos que tenían otras personas. Y lo trataron de loco y aún todavía los judíos así lo tratan. Petit hizo lo mismo en las reglas de palo. Él constituyó esta gran regla, esta que nosotros tenemos, que se llama la regla quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Regla que significa regla quien vence. Quimbiza significa quien vence. Teniendo en cuenta que él siempre indujo a sus seguidores a que era una regla más secreta que divulgativa, que era una regla a la cual se le tenía que tener respeto porque tiene muchos secretos que nosotros los quimbiceros tenemos. En otros videos voy a develar por qué existen variaciones en la regla quimbiza conjuntamente con cruces de bastones o con otras creencias de palo. Pero por los momentos
El tema tiene que ver con Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit y su regla Quimbiza. Ok, aquí doy un breve espacio para que se suscriban al canal, le den me guste y me ayuden a subir más contenido con su apoyo. Vean los videos. Yo sé que la gente quiere ver sangre, quiere ver de inmediato que se haga brujería y todas esas cosas, pero poco a poco. Tome esto como un curso en YouTube, donde usted va a ir aprendiendo poco a poco, aunque yo doy cursos aparte. Muy bien. Tengo muchos años trabajando por YouTube. Lamentablemente me tocó hacer un nuevo canal que creo que con fe pues salgamos adelante. Bueno, como seguía diciendo, Andrés Petit conoció a fondo todos los secretos religiosos que existían en Cuba en ese momento. Los que existían allá, él los conoció y los estudió. Para el año de 1889, Andrés Facundo Cristo muere, joven, entre los 48 y 49 años de edad, hombre joven, muere posiblemente envenenado. Sin embargo, allá reposa el acta de nacimiento y el acta de defunción del personaje. Y también existe un texto donde aparece su testamento, donde él indica en ese testamento que lo enterraran con la vestimenta de los dominicos. O sea, por lo tanto, él usaba la vestimenta de los dominicos por ser terciario. Es aquí donde voy a aclarar la siguiente acotación. Las personas activas en la regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje, que lo llevan tradicionalmente, usan una vestimenta parecida a la de los dominicos, como un sacerdote. Eso existe, que tienen un logo aquí en el frente y que tienen un logo aquí en la espalda, eso existe con su capucha. Nosotros la usamos, pero es un traje de gala que no es para dar espectáculo, para que la gente lo vea, de mucha oración y de mucho pedir. Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit funda, luego de haber sido el que dirige como sacerdote esta orden abacuá, la cual él funda, que su nombre se transforma en Madre de los Blancos, así más o menos es lo que quiere decir el nombre. Él funda la primera orden de la regla Quimbiza, que se llamaba la primera orden de San Benito de Palermo, de la regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Esta orden es fundada por él y dirigida como padre maestro de esa orden, donde él tenía sus discípulos, bien, tenía las personas que lo ayudaban y todos los que participaron activamente dentro de esa formación. Por mucho tiempo, Andrés Petit realizó milagros, curaciones y tuvo ahijados de todo tipo, de la realeza, tuvo ahijados pudientes, ahijados pobres, pero para él todos eran igual. Un hombre taumaturgo que le gustaba hacer el bien, sin mirar a quién lo hacía, pero de mucho cuidado, porque con solo levantar el bastón podía matar a alguien. Hay muchas anécdotas de curaciones y de temor a Andrés Petit. Vestía bien, entre lo que cabía elegante, frecuentemente le gustaba pues andar descalzo, pero no porque era cochino. Andar descalzo porque le gustaba. Era una buena sensación para él. Entonces, este era Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit. Un personaje que trajo conflicto dentro de las reglas de Palo. Las reglas de Palomonte, con el tiempo, se crearon otras, se cruzaron, pero esta regla en particular dejó mucho
que decir en cuanto a los celos. Porque cuando usted dice que usted es de la regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje y usted tiene dentro de esta regla conocimientos de la Ocha, conocimientos de la palería, de Ifá, de espiritismo, usted está completo. Y de la brujería católica también. Porque si al caso vamos, la religión católica también tiene que ver con huesos de muertos y tiene que ver con espíritus y con reliquias. Entonces estamos que como que un poco parecidos. Entonces esto ha llevado a muchos conflictos. Nosotros no tenemos culpa de pertenecer a la regla de palo o agrupación religiosa más completa que existe. ¿Muy bien? Porque si bien es cierto que trabajamos con santos e impungos, también trabajamos con infumbes, que vienen siendo los muertos que viven dentro de los receptáculos, como los candangos y los mugangos, que son los recipientes donde nosotros colocamos las cosas y los secretos para trabajar con ellos. Entonces, también tenemos ese conocimiento y pues y lo hacemos. Yo les voy a dejar por allí mi número de teléfono y donde ustedes me puedan contactar para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Para aclarar otro tema, otro punto, algo importante de Andrés Petit, que la gente lo ve como que si, sobre todo Mayombe, lo ve como que es inventador. Entonces la gente dice que las otras reglas de palo son puras y la regla Quimbiza no. Pero la regla Quimbiza no es una historia vaga. La regla Quimbiza es una historia sustentada en libros. Nosotros sí sabemos de dónde nacemos, quién nos fundó y cada una de las cosas que tenemos, quién las colocó y por qué. Pero no existe nadie que me diga cómo se fundaron las otras creencias religiosas, o que salga un sacerdote o un tatinquis y diga, mira, esto lo fundó fulano de tal. No hay, no existe. Porque todo ello fue creado a través de comentarios sin sustento y fueron colocándose allí. Mientras que nosotros no. Nosotros estamos sustentados históricamente dentro de una regla. Somos bien fuertes, somos, aparte de religiosos, una gran fraternidad, que nos ayudamos entre nosotros mismos para siempre. Muy bien, pero sin olvidar que un quimbicero bien fundamentado es una mujer o un hombre de temer. Es como tener una pistola en la mano, hacerse en la regla quimbiza. Yo, los quimbiceros que conozco, quimbiceros, todos están bien, económicamente y de salud. Con esto les doy a entender lo siguiente. No existe ninguna regla de palo que sea pura, porque las reglas de palo fueron creadas en Cuba ya en la época de la esclavitud, con muchas variaciones contemporáneas, como el plato, la pólvora, el aguardiente, bien, el tabaco, los caracoles, bien, todas esas cosas, el carbón, todas esas cosas son normales de aquí ahorita. Entonces, si fuese bien autóctono, que no tuviera variaciones y fuera tan puro, fuera como las que están en África, que ya no son tan puras, porque ya tienen cosas contemporáneas que se le han ido metiendo. Entonces no existe ninguna creencia pura. Lo que también le puedo aclarar es esto. Andrés Petit fue la primera persona que diferenció el cristianismo en la regla de palo. Fue el que metió el crucifijo en enganga cristiana.
fue el que metió la religión católica y fue el que hizo las comparaciones o sincretizaciones con Aocha dentro de la regla de palo. Nosotros somos la única regla que le llama a las prendas santo, y así está escrito. Así está escrito. Cuando nosotros nos podemos referir a las prendas como santo, es normal. Pero entonces las personas creen, porque no, como yo les digo y dije en videos anteriores, he dicho siempre en actividades anteriores también, yo no puedo decir que de mayombe la cosa está mal hecha porque yo no soy mayombero, yo soy quimbicero. No puedo decir que en Brillumba la cosa está mal hecha porque yo no soy brillumbero, aunque conozco del cruce de bastones que ellos hagan, pero yo soy esquimbicero. Si usted se consigue por ahí un mayombero que lo critica a usted por lo que usted hace como quimbiza, usted le puede decir que él es un sancochero religioso, porque como, o sea, una persona va a conocer de todas las religiones y sabe todos los secretos, pero él no es sancochero. Pero no pertenece a ninguna, pero las critica todas. Entonces nosotros los quimbiceros no. En próximos videos hablaré de la creación de los templos y de otras actividades religiosas. De la brujería, de la ensala, de cada quien, como tiene que ser. Bueno, yo creo que ha sido bastante esta introducción y para próximas actividades voy a tratar de resumir un poco más. Estoy atento a lo que ustedes me pidan por WhatsApp, como siempre lo hacen, que me piden por WhatsApp, que toque un tema determinado y yo le doy la explicación por acá. Me despido de ustedes no sin antes pedirles que se suscriban al canal, compartan el video y le den me gusta. Recuerden esto, no hay malos religiosos, ni malas religiones. Usted es malo porque usted quiere. Yo conozco satánicos que hacen mejor actividad religiosa y ayudan a muchas personas más que un cristiano. Con eso le pongo de ejemplo. Cada quien es malo por lo que quiere. Entonces, me despido de ustedes. Salam aleikum y que Dios los acompañe. Espero que me sigan y seguimos en contacto. Hasta pronto.